exactamente, como combustible y como portador de hidrógeno. Sí, así que más que la producción es un proceso conocido, la parte logística es el problema acá, ya el hecho de traer todos esos molinos, digamos, se demora Sí, como un día en bajar de puerto uno, digamos, y no sé cuántos vendrán. mm. Después el asunto que se pongan de acuerdo para tener si van a tener un solo puerto o varios puertos para sacar el producto. Todo el tema Los logístico es molinos complicado. viento Sí, o sí, sea, sí, va a ser con eólica, va a ser principalmente con allí. eólica. Acá en el norte hay producción con fotovoltaica, pero acá, digamos, en Magallanes la gracia, digamos, es el viento. Así que ahí veremos cómo se desarrolla todo, pero estamos en una revolución del hidrógeno verde. Sí, 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 sí. Mm, Bueno, a ver, es una de las posibles soluciones. Ojalá que sea una solución, si no, ojalá, va a ser muy complicado. sí. Bueno, yo creo que estamos todos ya. Me parece que falta una persona. Así que, bueno, buenas tardes a todos. Hoy me uní, ¿no es cierto? Porque tenemos un profesor que ustedes no lo conocen. Él va a continuar con la asignatura de hidrógenos y pilas de combustible. Específicamente va a ser la parte de pilas de combustible. Lamentablemente, la semana pasada, el día sábado, a las 7 de la mañana, la profesora, que es María Luisa Ojeda, que es nuestra Seremi de Energía, me mandó un audio donde la verdad no se le escuchaba nada porque estaba literalmente sin voz. Así que por Ujú. eso no pudo hacer la clase. Así que mi problema es cómo y cuándo recuperamos la clase, porque, bueno, ella me está consultando justamente eso, pero no tenemos espacio en el calendario. Entonces, eso es lo que me preocupa. Por ahí me habían sugerido hacerlo el viernes 8, que es feriado, pero no sé, les voy a consultar a ustedes, digamos, qué les parece y cómo podríamos hacerlo, porque entiendo que les envío algo de material, ¿no es cierto? ¿No? No, que yo sepa. No, profesor. No, profesor. Ya, perfecto. Entonces, voy a hablar con ella, y les voy a enviar un correo para ver cómo podemos recuperar esa clase, porque tenemos justito el calendario para esta asignatura. Así que bueno, para no quitarle más tiempo, antes de dejar a Antonio, quiero leerles una breve reseña. Eh, el doctor Antonio Martínez Chaparro es investigador científico del CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el principal centro público de investigación español dedicado a la energía. Dentro del CIEMAT dirige el grupo de pilas de combustible de baja temperatura desde hace más de 15 años, trabajo de investigación relacionados con la teoría, experimentación y aplicación de pilas de combustible tipo PEM-FC. Ha publicado más de 80 trabajos en revistas internacionales y un libro sobre pilas de combustible portátiles. Es autor de 5 patentes sobre pilas de combustible, una licenciada a una empresa española. Desde hace 5 años preside el Comité Nacional de Normalización en Pilas de Combustible, CTN 222. Y bueno, por supuesto, Antonio es un colaborador de nuestro programa en esta asignatura desde sus comienzos. Así que nuevamente te doy la bienvenida, Antonio, y te agradezco muchísimo por haber aceptado nuevamente este desafío. El profesor Antonio, bueno, como se darán cuenta, está en España, por lo tanto está haciendo un gran esfuerzo. Para él son las 11 de la noche, entonces terminaría como a PP las 2 de la mañana. Así que, bueno, los invito, digamos, a aprovechar al máximo la clase e interactuar también para que no se nos quede dormido el profesor. Bueno, estaría hablando y dormido. Sería, pues Roberto, muchísimas gracias y nuevamente gracias a ti y a la organización del curso por contar conmigo. Para mí es un placer y bueno, pues espero que sea un curso de interés para los estudiantes, que cojan los conocimientos fundamentales de lo que les puedo transmitir y desde luego pues estoy a disposición también pues para cualquier cuestión que les pueda surgir en el campo pues en el que yo trabajo y en el futuro, si en el caso
de que este fuera una actividad que tuvieran que ellos que llevar a cabo, ¿no? Ujú. Y para mí es un placer, de luego, es una actividad que llevo desde hace muchísimos años y aquí en CIEMAT, pues efectivamente tenemos esta unidad de pilas de combustible que sé que es bastante antigua ya también en este tema, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, pues entonces los dejo para que el profesor haga su clase. Antonio, por cualquier cosa, bueno, sí, no, tú no tengo que hacer, técnicamente no tengo que hacer nada más que compartir pantalla. nada más. Muy bien, o sea, no, Cualquier cosa, tú tienes mi WhatsApp, los alumnos tienen mi, sí, mi teléfono, digamos, sí y me de salgo. todas formas, yo te agregué en las reuniones después, viernes y sábado, como coanfitriona, así que tú viste, ya no tuviste problema para entrar, no tuviste que pedir No la tengo. autorización, nada. Así que Muy está bien, todo ok, pero voy a estar atento, cualquier cosa, digamos, me escriben nomás y muy bien. eso. Así que bueno, De un acuerdo, gusto verlo, Roberto. nos Muchas vemos. gracias. Chao, chao. Bueno, pues entonces, eh, pues buenas tardes allí, buenas noches aquí a todos. Así como a modo de comienzo, a mí me gustaría que nos conociésemos, que cada uno pues un poco se presentase y me dijera qué es el interés que tiene en este tema y bueno, pues algo qué espera del curso, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible que hagamos una ronda así rápida? ¿Sí? Vale. ¿Puedo ir yo nombrando a cada uno, por ejemplo, y así, por ejemplo, Jonathan Ismael? Hola, encantado. Buenas. Sí, ujú, sí, ujú. En la universidad, en la propia universidad. Muy bien, gracias. Mm. Alejandro Díaz. Hola, profesor, por acá Alejandro Díaz. Mire, yo trabajo en el área minería del cobre acá, la De segunda Cobre. región sí, en Calama, acá, región de Antofagasta. Digámonos, el tema de hidrógeno nosotros lo tenemos incipiente, en el sentido de que estamos tratando bueno, ahora hay algunos proyectos que están enfocados a la instalación de estas celdas en algunos equipos de carguillo transporte y estamos en el tema de reducir el consumo de combustible diésel. En eso estamos. En los camiones, Los, en los los camiones CAEX, quizás. en- sí, de gran Aquí le tonelaje de llamamos 280. volquetes. Aquí le llamamos volquetes a esos camiones. Volquete, no, ya. Aquí dice la sigla es CAEX, con X, CAEX. Camión de extracción, entonces, son camiones que tienen una capacidad como de 300 toneladas. Son grandísimos, sí. Sí, sí, estamos hablando en parte automotriz más o menos de unos 90, 95 camiones. Pero en el área que yo estoy, digamos, estamos ahí incipientes. Muy bien, Eso le podría contar. de acuerdo. Y incentivado por esta oportunidad, porque yo creo que la universidad me ha dado la oportunidad y yo he tratado de aprovecharla. Eso le podría decir. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. José Ferrada. Acá, Sí. Hola, José. ¿cómo está, profesor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo le comento, soy marino, trabajo en un astillero acá en Punta Arenas, en Sí, Asmar. sí, No sé si me escucha bien, porque estoy con el sí, sí, le, celular. escu- Sí, le ya, escucho perfectamente. ya. Bueno, y mi intención con el hidrógeno verde cuando llegué a Punta Arenas, me di cuenta que se hablaba mucho del hidrógeno como un combustible incipiente. Y también me tocó participar. Yo llegué hace bastante poco al astillero, este es mi segundo año,
¿en qué podría aportar ASMAR a la futura industria del hidrógeno verde? Y por eso me interesé en hacer este magíster. Sí, ahora está muy de moda la aplicación del hidrógeno en barcos. Exacto, O sea, sí. Para propulsión de los barcos. Muy bien. José Rafael Gómez. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas noches Sí. para usted. Bueno, yo trabajo actualmente aquí en la Universidad de Atacama, junto ahí con el profesor Jonathan Agüero, Sí, ¿ya? Acá en la región de Atacama, en el norte de Chile. de acuerdo. Y bueno, la motivación principal que tenemos ahí con el profesor de haber estudiado este magíster es precisamente para introducirlo en las nuevas materias de nuestras carreras técnicas y también de ingeniería. Y como bien lo mencionaba ahí Jonathan, en nuestra universidad hay una pequeña planta piloto de hidrógeno en el cual ya hay que empezar a hacer investigaciones y también en algún momento llevarlo a alguna mención en alguna carrera. Acá en el norte, si bien la radiación solar es bastante fuerte, así que lo estamos pensando en algún momento verlo a través de fotovoltaica. Así que, bueno, muy expectante aquí con este mundo. Esa planta piloto, ¿qué es lo que incluye? Es de hidrógeno. Pero ¿qué tiene? ¿Almacenamiento, generación? Tiene almacenamiento por el momento. Como digo, es una planta que está relativamente nueva, llegó hace poquito, una planta que el electrolizador llegó de Italia, así que está ahora en el proceso de instalación y actualmente se le instaló una pequeña planta fotovoltaica de 10 kilos, de 10 kilowatts. Así que ya pronto van a comenzar aquí ya las pruebas, bueno, y obtener ya el primer producto. Así que ahí ya esto a nosotros nos viene, pero bastante bien para poder también colaborar en alguna investigación y alguna aplicación acá en el norte. Muy bien. Muchas gracias. Alexi González. Sí. Alexi González no está. Bueno. Pues entonces, ¿sí? Tomás Guerrero. Hola, profesor, buenas noches. Hola. Tomás Guerrero por acá. Yo también trabajo en el astillero de ASMAR, aquí en Punta Arenas. Somos 4 colegas en total que trabajamos en el astillero. Sí. Soy ingeniero naval mecánico de profesión. Y bueno, el interés que tenemos en todo el tema de energías renovables y en particular del hidrógeno verde es porque aquí en Punta Arenas se está produciendo y nosotros como astillero, digamos, y de manera personal también, queremos ser parte de la masa crítica de gente que pueda dar, en este caso, servicios a la industria del hidrógeno que se va a instalar acá. No creo que como ASMAR generemos hidrógeno verde, pero sí darle soporte a la industria local y como corporación ASMAR es un astillero bastante grande en Chile. Probablemente en un tiempo no tan largo se partan haciendo estudios para el tema de la propulsión, la aplicación de hidrógeno en la propulsión naval, digo. Sí. Esos son nuestros intereses, por lo menos los míos. Muchas gracias. Gonzalo Mitrovich. Sí. Gonzalo Mitrovich, le veo aquí en pantalla, pero no. Acá, ¿no se escucha? Sí se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Sí. Lo que pasa es que voy en ruta. Bueno, pues en entonces. Una comisión del trabajo. Vale. Pero estoy escuchando la clase a distancia. Bueno, yo soy ASMAR, igual que mis otros 3 colegas. Sí. Ya se dijo más o menos cuál es la intención de nosotros y en qué estamos. Muy bien. Y muy interesado en este ramo en particular porque es algo que desconozco un poco lo que son las pilas o las celdas de combustible con hidrógeno.
y muy interesado en aprender de ello. De acuerdo, muchas gracias. Cuidado con la carretera. Sí, vamos con manos libres, así que no hay problema. Vale. Tania Javiera. Profesor, ella avisó que tiene un problema con el internet, así que se va a conectar en cuanto lo solucione. De acuerdo. Pues entonces, Luis Soto. Por acá. Profesor, buenas noches por allá. Buenas noches. Sí. Mi nombre es Luis Soto, soy de acá de la región metropolitana, del centro de Chile. Soy ingeniero en climatización, un poco alejado de todo lo que es el hidrógeno, pero muy interesado y abierto en aprender lo que más se pueda para tratar de aportar en algo también en la industria. Todo lo que tiene que ver la climatización a nivel residencial o industrial, yo creo que es un factor clave para los procesos productivos. Así que ahí atento en qué podemos aportar. Muy bien, muchas gracias. Ana María Soto. Hola, profesor. Hola. Buenas noches por allá. Sí. Bueno, yo soy ingeniero industrial mecánico. Trabajo en la Universidad Magallanes. Hace 21 años, 20 años que trabajé en la parte académica y gestión dentro de la universidad, y hace un año que estoy en el CERE, que es el Centro de Estudio de los Recursos Energéticos. Y ese fue el motivo del cual decidí hacer este magíster, porque está todo relacionado. ¿Este centro es un centro de investigación? Sí, un centro de proyectos en realidad, y de investigación también, o sea, tiene varias líneas. Capacitación, investigación, innovación. Incluye hidrógeno, incluye, me imagino, energía renovable. Exactamente, por eso es que el tema, yo diría que la asignatura más linda para mí ha sido, aunque todas te dejan en la enseñanza, pero esta es la que más me interesa, y en eso estamos. Así que, y sobre todo ahora que vamos a ver pila de combustible, mejor todavía. Muchas gracias, Ana. Bueno, Gonzalo Uribe. Hola, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Hola. Bueno, mi nombre es Gonzalo Uribe y trabajo acá en la unidad de sustentabilidad de la Universidad de Magallanes. Y bueno, debo confesar que no sé mucho, no estoy muy familiarizado con el tema de pilas y combustibles, pero tengo muchas ganas de aprender sobre este tema, así que agradecido, profesor. Vale, muchas gracias. Julio Villarreal. Buenas tardes, profesor. Buenas noches por allá. ¿Me escucha bien? Sí. Ya. Bueno, yo soy ingeniero civil mecánico. Actualmente, bueno, trabajo en la industria salmonicultora. La verdad es que yo me interesé, digamos, en realizar este magíster porque siempre estuve interesado en las energías renovables, la eficiencia energética, y se dio justamente como la posibilidad de todo este tema, de poder generarlo, hacerlo online, de estar justamente cerca de mi región. Volví hace 2 años. Y bueno, la verdad que muy contento de la diversidad que me ha dado digamos, este magíster, de profesores como usted en este caso, de tener la conectividad con profesores de distintas partes del país, de otro país. Eso de verdad que es muy valorado de mi parte. Un plus, exacto. Así que la verdad, bueno, yo la verdad desconozco, para mí es todo nuevo lo de las pilas de combustible, más de lo que he investigado por internet, así que agradezco, digamos, de su tiempo y de aprender lo más posible. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, profe. ¿Y Francisca Zúñiga? Hola, profe, buenas noches. Hola Francisca. Sí. Bueno, yo soy ingeniera en ejecución mecánica, y bueno, la motivación que me hizo tomar este curso principalmente es ver que la región está muy involucrada, y porque esto es una oportunidad para poder entrar a la industria del hidrógeno en algún momento, en un futuro. Así que es tratando de ponerlo la mayor atención posible para aprender lo que más se pueda, y ojalá en algún momento tener la oportunidad de ser partícipe de todo lo que está pasando acá en la región. Muy bien, vale. Muchas gracias, Francisca. Gracias.
yo creo que ya nos conocemos todos, o, bueno, a excepción de Alexi, ¿no? Creo que, y Tania, ¿no? Bueno, pues no sé si estarán ahora en línea, y si no, pues cuando puedan, cuando se incorporen, pues ya les conocemos. Y bueno, pues entonces yo creo que ya mejor empiezo. Muchas gracias, pues, de luego, por las presentaciones. He visto que no hay no hay una formación electroquímica, que es de lo que yo voy a hablar, por lo cual está bien, porque así pues desde luego va a ser algo nuevo y novedoso para muchos de nosotros, y desde luego pues espero, voy a tratar de ir despacio, voy a ir con conceptos paso a paso, voy a volver a los conceptos, quizás que cada día que empiece pues voy a hacer un repaso de estos, con objeto de que pues simplemente estando en las clases pues estos conocimientos pues puedan quedar. Luego pues también os agradecería que me interrumpieseis todo lo posible. Roberto, para que no me quede dormido, no os preocupéis, no me voy a quedar, pero sí para hacer la clase más dinámica y más interesante, desde luego, para todos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Tenéis las pantallas, ¿no? En los PDFs, ¿sí? ¿Los envió, profesor? Sí, los envié. Sí lo tienen, ¿no? Vamos a revisar la plataforma al tiro. Vamos a ver. Vale. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, profesor. Vale. Pues bueno, no hace falta tenerlas porque las vamos a ir viendo, pero sí, para que vayáis anotando y bueno, pues cualquier cuestión que ya hayáis podido ver, pues las podemos ir comentando, ¿no? Si no, bueno, las vamos a ir viendo todas una por una y vamos a empezar, ¿no? Entonces, pues el curso efectivamente es el fundamento y aplicaciones de las pilas de combustible. Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que sirven para la conversión de hidrógeno en electricidad. También se llaman celdas de combustible y también pues seguramente habréis oído lo que son las fuel cells. Pues todo esto es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Vale. Pues este es el esquema de todo lo que vamos a ver esta semana y la semana que viene. Así un poquito por encima, pues vamos a ver lo que son los fundamentos de la conversión electroquímica de energía. No se ve el PROM, un momento, voy a ver si... Vamos a ver, ahí. A ver. No sé, un momento. Vale, pues... Ahora sí. Vale, pues vamos a ver los fundamentos, que es, como decía, es la conversión electroquímica de energía no es muy común, por lo menos aquí en España, y la experiencia que tenemos es que, bueno, pues la mayor parte de las universidades no la dan. Es una parte que no se suele dar. Entonces, solamente en universidades especializadas con departamentos de electroquímica, pues sí que es más conocida. En Chile sí que hay investigadores conocidos en electroquímica. Recuerdo Zagal, no sé si a alguno le suena, pero
bueno, pues es una ciencia y es una investigación que sí se hace allí. Entonces vamos a ver los conceptos generales y la termodinámica de la electroquímica, lo que es la cinética y la electrocatálisis, y ya pasamos a lo que es la electroquímica aplicada a la conversión de hidrógeno. Y finalmente, esto es lo que vamos a ver hoy, pues vamos a ver lo que es el concepto de combustible y cómo funciona una pila de combustible, ¿no? Entonces, mañana seguramente pasaremos al punto 2, que es componentes de una pila de combustible. Voy a hablar sobre todo de estas que son tipo PEMF, que son las pilas más desarrolladas y más cercanas a la aplicación, que se llaman así por las siglas, es Proton Exchange Membrane Fuel Cells. Y bueno, pues son, como dice aquí, pues membranas, pila de combustible que tienen membrana, con una membrana. Entonces veremos los componentes, lo que es un stack, que es ya lo que es una pila ya funcional, vamos a decir, para producir electricidad pues en cantidades significativas. Y luego vamos a ver cómo hacemos para estudiar estas pilas, para saber cómo el rendimiento que tienen, las características de funcionamiento, los problemas, pues por algunas técnicas así un poquito especializadas, como por ejemplo la impedancia, la durabilidad, y cómo se hace estas medidas también en lo que son los stacks, que son traducido en español las pilas multicelda. Luego, la semana que viene, seguramente hacia el jueves, o sea, hacia el primer día de la semana que viene, que es el jueves, y también el sábado. El sábado voy a ir al laboratorio de CIEMAT y vamos allí a ver un poco lo que son las pilas y componentes. Este sábado será un poco para ver lo que son los componentes, lo que es un laboratorio de ensayo de pilas de combustible, y también seguramente pues veremos también algo del temario, ¿no? de lo que estoy comentando ahora. También haremos algún ejercicio. No sé si esto pues habéis hecho grupos o no, o esto no, o lo hacemos entre todos, esto como prefiráis, ¿no? Entonces, esto lo podríamos hacer hacia el sábado, ¿sí? Profe, tenemos grupos. Tienen grupos. Tenemos grupos. Pues entonces podemos hacer alguno todos juntos y luego otros por grupo, ¿no? O sea, hay varios ejercicios. Entonces, esto lo podríamos hacer también el sábado, que es el día, pues es más largo y bueno, pues así hacemos la cuestión, la hacemos más dinámica, ¿no? Entonces, como decía, pues vamos a ver los sistemas y las aplicaciones, sistemas de pilas de combustible con hidrógeno y pila de combustible, el almacenamiento, lo que es la electrónica de potencia, es decir, el stack es la pila, que es lo que la parte central, pero no funciona si no tiene una electrónica de potencia, ¿no? Y si no tiene pues otros elementos que componen el sistema, que son compresores, turbinas. Bueno, todo esto lo vamos un poco a ver, no con mucho detalle, ya esta parte se escapa a mi campo, pero bueno, pues como lo tengo que utilizar y que ver algunas veces, pues os puedo decir algo, seguramente tendréis más conocimientos que yo en estas cuestiones, ¿no? Y finalmente, cómo se hace la integración de la pila de combustible con el almacenamiento y una aplicación, claro. Vamos a ver cómo estudiamos el funcionamiento del sistema, de todo el sistema, lo que es el rendimiento de conversión, lo que es en la medida de la autonomía del sistema y un análisis en general de este funcionamiento. Y luego veremos algunas aplicaciones. Las aplicaciones pues se dividen en tres tipos, que son las estacionarias, las móviles y las portátiles. Las pilas son muy parecidas en los tres casos, pero tienen algunas diferencias por las distintas características de funcionamiento en cada uno de los casos, ¿no? Y ya pues en torno al viernes y sábado de la semana que viene, lo que vamos a ver son otros aspectos, lo que llaman aspectos transversales de las pilas de combustible, por ejemplo, el tema normativa, que es un tema que tiene mucho interés
con objeto de hacer de esta tecnología una tecnología que se que distribuida internacionalmente, ¿no? Vamos a decir. Es decir, si los productos no están sujetos a una normativa muy básica, no es una normativa muy restrictiva, pues estos productos no pueden salir y ir de un sitio para otro, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Vamos a ver algo de lo que es el análisis de ciclo de vida. Esto es algo que también se pide hoy para todo producto que se ponga en el mercado. Vamos a mencionar algunos fabricantes y empresas de pilas de combustibles y cuáles son las tendencias futuras de desarrollo. Y si da tiempo, no suele darlo, pues también al final hablaré un poco de lo que es el centro en el que trabajo yo, que es el CIEMAT, ¿no? Entonces, pues un poco esto es lo que vamos a ir viendo. Mi idea es hacer, o sea, vamos a hacer desde las 11, para mí, de las 7 a las 8:30, ¿sí? Luego hacemos 15 minutos de descanso y luego hacemos el resto. Yo creo que está bien, o sea, un 10-15 minutos de descanso para mí sería a 11:30, sería a las 12:30. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entiendo que sí. Vale, pues entonces, sí. ¿Hay alguna pregunta o sigo adelante, no? Vamos a ver. Sí, profesor. Vale. Vámonos. Vamos adelante. Lo que sí quiero decir, lo que es la electroquímica, la electroquímica es una parte, no es sencilla, es una parte que requiere un cierto, o sea, hay que entenderla, no es una parte trivial de la química, vamos a decir. Yo voy a tratar de dar las cuestiones fundamentales. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que aquí no me importa empararme todo lo que sea necesario, porque creo que si entendemos esta primera parte, el día de hoy, el resto va a ir mucho más sencillo todo, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es ver lo que es los aspectos fundamentales de la conversión electroquímica de energía, Y entonces el primer concepto de la electroquímica es lo que es la célula electroquímica. Una célula electroquímica es esto esquemáticamente que es un circuito eléctrico, ¿vale? Que tiene al menos un tramo de conducción iónica. En este caso es esto. Entonces tiene un tramo de conducción iónica y 2 electrodos a los lados. Esto es una célula electroquímica. Entonces, el paso de corriente a través de este circuito eléctrico requiere de reacciones electroquímicas, unas en la interfase entre el conductor electrónico y el conductor iónico, es decir, una reacción aquí y otra reacción aquí, ¿vale? Entonces, la electroquímica estudia todos los procesos involucrados en el paso de corriente eléctrica en este circuito tan especial, es decir, el que tiene el conductor iónico y los 2 conductores electrónicos. Por ejemplo, son las reacciones de transferencia de carga, esas son las reacciones que tienen lugar en las interfases, el transporte de masa y carga en los electrodos y en el medio iónico, puede haber reacciones químicas, puede haber fotogeneración de portadores en células fotoelectroquímicas, es decir, si iluminamos y aceleramos una reacción, una de las reacciones, pues eso es un efecto fotoelectroquímico, y también se pueden almacenar las cargas en estas interfases. Entonces, esto es básicamente lo que es la electroquímica, ¿no? Vamos a ver. Vale. Entonces, en una célula electroquímica puedo llevar a cabo tres tipos de conversión de energía. Y eso es lo que el interés de la electroquímica en energía, ¿no? Es decir, podemos interconvertir la energía química en energía eléctrica, Es decir, esto es la energía química, delta G, en energía eléctrica, también en energía luminosa, y también podemos convertir la energía eléctrica en energía luminosa, ¿vale? Entonces, la pila de combustible y también una batería, bueno, aquí en España le llamamos normalmente pilas también, pero aquí vamos a llamar la batería para no confundirla con la pila de combustible, es una célula electroquímica
que lleva exclusivamente a cabo la conversión de energía química en energía eléctrica, ¿vale? Entonces, esta conversión se requiere de una, de una reacción química exotérmica. Ahora veremos eso. Bueno, pues, esto es una cuestión básica de la termodinámica, una reacción exotérmica, que es la energía libre de Gibbs, es negativa, ¿no? Esto es un esquema en el que están todos los tipos de células electroquímicas para conversión de energía, ¿no? Por ejemplo, antes hemos hablado de un electrolizador, ¿no? que hay en la planta piloto esta de la que nos habréis hablado antes, pues es la que el electrolizador lleva a cabo la conversión de energía eléctrica en energía química, justamente a la inversa de la pila de combustible, ¿vale? Las baterías reversibles, las recargables, puede hacer la conversión de aquí para allá, o sea, de eléctrica a química o a la inversa, ¿no? Y luego, pues, también, como decía, pues hay otras células electroquímicas, por ejemplo, la fotoelectroquímica es la que convierte la energía luminosa en energía eléctrica. Es como una célula fotovoltaica, pero en lugar de ser con semiconductores sólidos, pues también hay un medio iónico entre media, ¿no? Luego, una célula de electroluminiscencia, pues le aplicamos energía eléctrica y producimos luz. Entonces es la que lleva a cabo esta conversión. Aquí la fotoelectroquímica también podemos hacer que con energía luminosa generemos energía química. Por ejemplo, un electrolizador, un fotoelectrolizador, que es un electrolizador que tiene un electrodo que es un semiconductor, lo iluminamos y podemos forzar la reacción de reducción del agua y generar hidrógeno. Entonces, eso, bueno, pues es un dispositivo que está muy a escala de laboratorio, es decir, no existe comercialmente, pero es un tipo de conversión que se piensa que en un futuro pues a medio o largo plazo puede ser la forma más eficiente de conseguir hidrógeno a partir de luz y de agua, ¿no? Y luego, pues las células electroluminiscentes también pueden ser las que generen luz a partir de energía química, ¿no? Entonces, esto es un poco todo lo que involucra la electroquímica en la conversión de energía. La electroquímica es una ciencia que abarca más cuestiones, pero esto es en el tema de conversión de energía. Vale, esas flechas que han salido ahora son precisamente las que señalan lo que hace la pila de combustible y también la batería. Vale. La cuestión fundamental de termodinámica, o sea, lo más básico, es lo que se pone aquí. No vamos a ir más allá, pero bueno, yo creo que con esto es suficientemente, ¿no? Es suficiente para entender el funcionamiento de la pila de combustible, ¿no? La pila de combustible requiere una reacción química exotérmica. Luego veremos qué quiere decir, qué queremos decir con eso. Entonces, esta reacción transcurre solo cuando se alimentan los electrodos con los reactivos y se permite el paso de la electricidad por el circuito externo. Es decir, cuando en los electrodos, que ya le ponemos el nombre de ánodo y cátodo, luego veremos por qué la diferencia entre cada uno, si alimentamos el ánodo con un reactivo y el cátodo con otro reactivo de esa reacción, y permitimos el paso de la corriente eléctrica por el circuito externo, que es esta línea, entonces la reacción, que es exotérmica, es decir, es una reacción espontánea, pues transcurre y gracias a ello tenemos una potencia eléctrica, es decir, tenemos energía eléctrica, ¿no? Este es un poco el funcionamiento, la base del funcionamiento de la pila de combustible y también de la batería, ¿no? Entonces, la potencia que genera la pila es el producto de la corriente por el voltaje entre sus electrodos. Esto es una ecuación básica pues de cualquier dispositivo generador de potencia eléctrica. Y lo que es la ecuación fundamental de la termodinámica electroquímica es esta de aquí, que se llama también ecuación de Gibbs,
en la cual relaciona un parámetro eléctrico, que es el potencial eléctrico entre los electrodos, con un parámetro químico, que es la energía de Gibbs, el intercambio de energía de Gibbs o energía libre en la reacción química. Entonces, esta relación tan sencilla pues es la que se conoce como la ecuación fundamental de la electroquímica y nos permite, a partir de la energía libre de esa reacción, saber el potencial eléctrico, el voltaje termodinámico que podemos tener en la pila de combustible, ¿no? Estos otros son dos factores, el número de electrones transferidos en la reacción, ahora veremos eso también qué es, y esta es una constante que se le llama la constante de Faraday, que es igual a que tiene este valor en coulombios por mol, ¿no? Entonces, esta es una ecuación termodinámica, es decir, solamente se cumple en el equilibrio. El equilibrio es cuando no hay reacción química, es decir, cuando abrimos el circuito. O sea, vamos a tener el voltaje cuando la corriente es cero, ¿no? Eso es lo que queremos decir aquí. ¿Vale? Vale, y esto es ya también para terminar con esta parte de los fundamentos, ¿qué tipo de reacciones químicas nos pueden dar lugar a una pila de combustible? Pues, por ejemplo, todas estas que vienen en esta tabla. Es decir, nosotros nos interesa sobre todo la reacción del hidrógeno con oxígeno para dar agua. Es una reacción exotérmica, esto es menos el delta de G, todos los delta de G son negativos, por tanto, y entonces voy a obtener 237 kilojulios por cada mol de esta reacción. Cuando aplico la ecuación que hemos visto anteriormente, sabemos el voltaje de la pila, el máximo voltaje termodinámico, que es 1,23 voltios. El intercambio de electrones para que tenga lugar por molécula, esta reacción es de dos electrones. Este cociente es la eficiencia termodinámica de esta reacción, el máximo de energía que vamos a poder obtener relacionado con la entalpía de la reacción es el 83%. La emisión de CO2, que es cero en este caso, en otros casos no. Y este es otro parámetro que es la variación con la temperatura del voltaje termodinámico, ¿no? Entonces, estos son los parámetros de la ecuación del hidrógeno, pero bueno, pues como podemos ver, podemos tener una pila de combustible que, por ejemplo, lleva a cabo la reacción del metano. Es decir, lo que hacemos es poner metano en un electrodo, en el ánodo, y ponemos oxígeno en el cátodo. En lugar de hidrógeno ponemos el metano. Entonces, con esta reacción, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos 820 kilojulios por cada mol de la reacción. El voltaje sería menor, 1,06, porque es el delta de G partido por el NF, es decir, intercambiamos 8 electrones por cada molécula que reacciona, entonces, al ser este número mayor, por eso el voltaje es menor. Sin embargo, la eficiencia termodinámica es mayor. Sin embargo, aquí sí tendríamos emisión de CO2. ¿Vale? Igualmente, pues para los otros, por ejemplo, existen las pilas de metano. No existen, bueno, sí existen, perdón. Sí existen las pilas de metano, de etano y de propano, pero son de alta temperatura. Son pilas que funcionan a 700, 800 grados. Entonces, pero sí, también existen las de metanol. El metanol y el etanol son dos combustibles que sobre todo en el pasado, han sido considerados para pilas de combustible de tipo PEM, de baja temperatura. Y aquí están los parámetros de estas reacciones. Pues, por ejemplo, el metanol obtendríamos un voltaje en circuito abierto parecido al del hidrógeno, pero tenemos que intercambiar 6 electrones por cada molécula de metanol para llevar a cabo la reacción. Y luego tenemos emisión de CO2. Este parámetro, pues hoy día pues, tiene mucho interés, ¿no? Y bueno, también decir que el valor de Z en el hidrógeno es 2.
Esto permite que el voltaje sea alto para la energía de la reacción, que no es excesivamente alta. Es importante que el voltaje de la pila sea alto para luego sea un voltaje útil y fácil de implementar en las aplicaciones. Porque, bueno, pues sobre todo la electrónica de potencia, la electrónica que se utiliza, funciona con, la que hay comercial, pues funciona con voltajes de entrada altos, funciona mejor, es más eficiente, ¿no? Entonces, es de interés que tenga un voltaje alto. Y luego el valor de Z, que también vemos que cambia, tiene sobre todo un valor cinético, vamos a ver, es decir, es un poco, es muy sencillo oxidar el hidrógeno y formar agua, es decir, utilizar como combustible el hidrógeno, porque solamente la reacción solamente tiene que se lleva a cabo intercambiando dos electrones, es decir, con dos electrones que pasa del hidrógeno al electrodo, pues ya tenemos la molécula ha reaccionado, ¿no? Entonces, si este valor es muy alto, por ejemplo 8, 14, 20, esta cinética es muy complicada. Entonces, esa es la razón por la cual estos combustibles no se utilizan a baja temperatura, solamente en pilas de combustible de alta temperatura, porque son reacciones cinéticamente muy complicadas. No sé si, bueno, por ejemplo, la de metanol, que sí existe a baja temperatura, pues es más sencilla. También es sencilla la de ácido fórmico. La de carbón es sencilla, pero el problema es que carbón es un sólido. Entonces, una de las cosas, de las cuestiones que veremos en la pila de combustible es que los reactivos tienen que fluir a través de los electrodos, de electrodos porosos. Entonces, esto se hace con gas, con reactivos gaseosos, hidrógeno y oxígeno, o como mucho líquidos, ¿no? Como es el metanol y el etanol, ¿no? Entonces, por esa razón, el carbón no se utiliza como combustible en pila de combustible, a pesar podría darse el caso de alguien que pudiera implementar una pila de combustible con reactivos, carbono y oxígeno. Se puede dar. Por ejemplo, la hidracina también es un combustible que puede ser utilizado en una pila de combustible. Vale, pues no sé si Clara o... Sí. Una pregunta desde justo la anterior. Sí. ¿La hidracina es un derivado de hidrógeno también o no? La hidracina es un compuesto. La hidracina es el N2H4, este de aquí. Sí, sí. Es un compuesto muy parecido al hidrógeno, ¿sí? Se utiliza, es un líquido que se lo pones en disolución, forma hidrógeno con facilidad. Es una forma de almacenar hidrógeno en forma de líquida, ¿sí? Ok, gracias. Vale, pues hasta aquí. Estos son un poco los fundamentos termodinámicos básicos. Al final viene hay una bibliografía con libros, pues si se quiere profundizar en ello, pero bueno, pues con eso pues un poco se puede tener una primera idea de la cuestión termodinámica, ¿no? No puedo ¿Profe? más. Sí. Sí. Una consulta, todas las reacciones que mostró eran exotérmicas, ¿no? Todas. A ver. ¿Y no se pueden hacer pilas de combustible, o sea, con energía, o sea, perdón, con reacciones endotérmicas? ¿No? No. ¿Hay? No. Con una reacción endotérmica lo que se hace es un electrolizador, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si puedo dar hacia atrás a la esta. A ver. Ahí. Sí, todas tienen que ser exotérmicas, porque la pila de combustible lo que hace es convertir en la energía química en electricidad, y esto tiene que ser un proceso espontáneo, vamos a decir. Exotérmico me refiero a espontáneo.
es decir, con la delta de G negativa. La reacción inversa, que es la del agua para formar hidrógeno y oxígeno, esa es la que tiene lugar en un electrolizador. Entonces, el delta de G es justamente positivo ahí, ¿no? Entonces, lo que se tiene es un electrolizador. Si delta de G es positivo, soy yo el que tiene que poner la electricidad en el dispositivo y para que transcurra la reacción, ¿no? Entonces, para pila de combustible, siempre la reacción tiene que ser exotérmica, espontánea, vamos. Profesor. Gracias. Sí. Profesor. Sí. Donde Sí. usted dice de exotérmico, ¿de cuántos grados Celsius estamos hablando en la reacción aproximadamente? Sí, depende del tipo de pila de combustible. En las pilas de combustibles de baja temperatura, que son las que vamos a ver principalmente, estamos hablando de 80 grados. Entonces, estas pilas funcionan, el funcionamiento óptimo es a 80 grados. ¿Vale? Entonces, una cuestión es decir, lo que hacemos es, la pila de combustible lo que hace es que la energía de la reacción del delta de G la convierte en electricidad, ¿vale? Entonces, la generación de calor es muy pequeña, comparado con otras formas, por ejemplo, comparado con meterlo en un motor de combustión interna, por ejemplo. Todos estos combustibles los podríamos meter en el motor de un coche, de un automóvil, ¿no? Y en el automóvil lo metemos en la misma, luego vamos a verlo, lo metemos en el mismo reactor, metemos el hidrógeno, metemos oxígeno y generamos calor, ¿vale? Y ese calor luego, pues por el motor de combustión interna, pues se transforma en energía mecánica. Esa es una forma de hacerlo. La pila de combustible lo que se hace es, se convierte directamente en electricidad, ¿vale? Entonces la generación de calor es pequeña y eso es precisamente un indicativo de que la conversión es muy eficiente, porque no generamos calor, sino que generamos electricidad. Entonces, esta reacción que, bueno, pues en un motor de combustión interna, pues no sé, puede generar, se puede poner a 400, 500 grados, no lo sé, por decir un número, en una pila de combustible, la pila se pone a 80 grados. Y todo lo que genera es electricidad. Ese es un poco la ventaja o el interés de utilizar pilas de combustible, porque es la forma más eficiente que hay, que se conoce, para convertir la energía del hidrógeno en electricidad. Como sabemos, la electricidad pues es otro de las claves del futuro energético. Una es la energía renovable, otra se pretende que sea el hidrógeno y otra va a ser la electricidad, eso casi seguro. Entonces, la electroquímica aquí tiene un papel clave y es que convierte el combustible directamente en electricidad y la generación de calor es muy pequeña. La generación de calor viene medida por delta de H, que es el valor de la entalpía, mientras que la electricidad es el delta de G, ¿no? Por eso decimos que tiene el 83% de la delta de H lo convertimos en electricidad directamente. Esto también que quería decir que para el caso del hidrógeno es una característica clave. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un gas que es muy complicado de almacenar, como sabemos. Hay que ponerlo a presiones en botellas pesadas o ya veremos que hay otras formas de almacenarlo y entonces es muy necesario que la mayor parte de ese hidrógeno lo convirtamos eficientemente en electricidad. O sea, la eficiencia en el caso del hidrógeno es clave, mucho más clave que en el caso de otros combustibles cuyo almacenamiento es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, el metanol o el etanol, pues ya sabemos, tenemos una botella de metanol y de etanol es relativamente sencillo, o la gasolina, ¿no? Entonces, en esto, bueno, también se quiere ser eficiente, pero aquí uno puede utilizar un motor de combustión interna, generar calor
y luego este calor convertirlo en energía mecánica y mover el automóvil o el barco o el avión también. Y bueno, pues la cosa funciona. En el caso del hidrógeno, la combustión interna es muy problemática por el hecho de que es una conversión poco eficiente, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Voy a avanzar. Vamos a ver. Aquí. Vale. Pues ahora otras ecuaciones. La electroquímica es una ciencia con muchas ecuaciones. Aquí ponemos las básicas, las fundamentales, no son complicadas. Luego, pues el que quiera profundizar, pues estarán, se da ahí la bibliografía, se puede ir a cuestiones mucho, se puede profundizar en todos los puntos que aquí estamos viendo, ¿no? Entonces, como vimos antes, era la célula electroquímica era un circuito con un conductor iónico entre dos conductores electrónicos. Bien, la corriente eléctrica que corre por este circuito es proporcional a la velocidad de la reacción electroquímica en los electrodos. Vale, esto es otra ecuación fundamental de la electroquímica, es muy sencilla, y esa corriente eléctrica que veíamos en el circuito, vamos a ver, vamos a poner, aquí tenemos el circuito, esta corriente eléctrica que viene por aquí es proporcional, tiene esa proporcionalidad que es tan sencilla a la velocidad de la reacción aquí y aquí, y las dos reacciones tienen que transcurrir exactamente a la misma velocidad. ¿Y cuál es esa velocidad? Pues la velocidad de la reacción más lenta. En la que sea más lenta, ya veremos que hay una siempre que es más lenta, pues es la que va a fijar la reacción, la velocidad de la reacción en el otro electrodo y es la que va a hacer y es la que a través de esa ecuación nos da la corriente eléctrica que vamos a tener en el circuito. Por tanto, es una cuestión, aquí pues se ve que la electroquímica es una parte de la química, porque esa corriente pues es proporcional a la velocidad de una reacción química. ¿Qué ocurre? Cuando transcurre corriente a través del circuito, este es un diagrama del voltaje frente a la corriente. Cuando no transcurre corriente teníamos, como decíamos antes, el potencial termodinámico, el voltaje termodinámico, el que nos da la reacción. A medida que transcurre la corriente, lo que tenemos es una disminución de ese voltaje. Esto es una consecuencia, en primer lugar, del segundo principio de la termodinámica, es decir, estamos haciendo una conversión de energía química en energía eléctrica y toda conversión de energía, como sabemos, pues tiene una eficiencia finita, ¿no? Entonces, esto en la pila de combustible se traduce en una disminución del voltaje de la pila, ¿vale? Y entonces es la relación que existe entre el voltaje de la pila y la corriente que pasa por el circuito, es lo que se llama la curva de polarización. Y la disminución del voltaje viene dada por una serie de términos que son una serie de procesos que están teniendo lugar internamente en la pila y que están dando, que son procesos que están dando lugar a una pérdida de energía, esta energía disponible que teníamos al principio de la reacción. Es decir, parte de la energía de la reacción se tiene que gastar en que tengan lugar estos procesos. Y lo que sobra, pues es lo que pasa por el circuito externo y es la corriente eléctrica esa que podemos aprovechar nosotros en nuestra aplicación, ¿no? Entonces, la ecuación más básica que hay para referente a estos procesos, pues es esta que damos aquí, la de la curva de polarización. Este es el voltaje termodinámico, este es el 1,23 voltios del hidrógeno, por ejemplo, y luego aquí pues hay una serie de términos. Este es un término cinético de la reacción, un término que es proporcional a la resistencia interna de la pila, es decir, la resistencia al transporte de carga,
y este término que viene determinado por los procesos de transporte de reactivos y de productos dentro de la pila. Es decir, la energía que teníamos, vamos a decir la que es este término, pues le tenemos que quitar una parte para poder llevar a cabo la reacción electroquímica, que es este término de aquí, otra parte para poder transportar las cargas dentro de la pila, esto es la resistencia interna, y otra parte para poder transportar los reactivos dentro de la pila. Entonces, un poco eso nos da esta ecuación, esta curva que viene aquí. Luego, la potencia eléctrica la determinamos multiplicando la corriente por el voltaje, y la podemos representar también frente a la corriente, y obtenemos una curva que es así y que tiene pues un máximo de potencia ahí arriba, ¿no? Entonces, pues toda pila de combustible pues tiene un máximo de potencia, y luego pues una característica IV que tiene pues esta forma más o menos. Cuanto mejor sea la pila, pues la pendiente de esto será menor. Ya esto también lo vamos a ver. Una pila buena pues tiene una caída pequeña y una pila mala pues tiene una caída grande, y por tanto el máximo de potencia pues será distinto, ¿no? Profesor. Sí. Esto, no, yo soy nuevo en el tema. Esto, al ser una pila, usted dice que esto tiene una vida útil, una vida finita. Sí. ¿Son recargables? Esa es la pregunta. Sí, vamos a ver. En la pila de combustible se puede recargar, claro. Es que pero no es igual que una batería. Esto lo vamos a ver ahora. Una batería que aquí también se le llama pila. Una batería se puede recargar metiéndole electricidad, ¿vale? O sea, yo pongo la batería en un cargador y la cargo, ¿sí? La pila de combustible, para recargarla, lo que hay que hacer es ponerle hidrógeno. No sé si me explico. Lo vamos a ver claramente en las siguientes pantallas, pero una pila de combustible es equivalente a una batería recargable. Una batería de ion litio o una de plomo ácido, la que uno tiene la posibilidad de coger la electricidad, de descargarla y utilizar la electricidad y luego volverla a recargar. Pues en la pila de combustible lo que hacemos es utilizamos la electricidad y luego lo que hacemos es le ponemos hidrógeno, no le ponemos electricidad sino hidrógeno, y entonces es como si la recargase. Es un poco la analogía, ¿no? Gracias, profesor. Vale, pues vamos a ver un poquito más sobre la curva de polarización. Pues era lo que acaba de decir antes. Entonces, tenemos, si no hacemos pasar corriente, tenemos toda la energía disponible, que es un poco esta línea horizontal, pero cuando hacemos pasar la corriente tenemos unas pérdidas por activación que nos vienen dadas por este término, con lo cual obtenemos una curva así. Si además hay resistencia interna en la pila, que la hay, pues la componente resistiva es esta, y finalmente la de transporte es esta de color azul, ¿no? Entonces, la pérdida por activación, que es este primer término, es debida a las limitaciones de transferencia de carga, de las reacciones de transferencia de carga. Ya hablando de una pila de hidrógeno, en el ánodo tiene lugar la oxidación del hidrógeno, que es esta reacción, hidrógeno para pasar a 2 protones más 2 electrones, y en el cátodo tiene lugar la reducción de oxígeno, que es el oxígeno, coge 4 protones que han venido del ánodo, coge 4 electrones que han venido del ánodo también, y se transforma en agua. Esto es el ejemplo de la pila de hidrógeno. La pérdida resistiva, como ya dijimos, era debido a la resistencia al transporte de las cargas dentro de la pila, y la de transporte es este término. Vamos a ver un poquito más en detalle estos
estos tres términos de potencia, también estos diagramas nos dan una idea de la magnitud de la pérdida de cada uno de los procesos, ¿no? La activación, la resistiva y la de transporte, sobre todo la pérdida resistiva, si el valor de RI es alto, pues es grande, ¿no? Entonces, estas pérdidas hacen que la curva de potencia pues se achate, ¿no? Vaya hacia abajo y tengamos menos potencia en la pila, ¿no? A ver. Profesor. Sí. Para ver si entendí, me disculpa, pero la pérdida por activación sí. como la potencia que se requiere para que la reacción química sí. tenga efecto. Sí, vamos a ir viéndolo porque son conceptos que voy introduciendo y los vamos a ver varias veces. La pérdida por activación es la energía que hace falta para que tenga lugar esta reacción en el ánodo y esta reacción en el cátodo, ¿vale? Perfecto. O sea, el hidrógeno pase de 2 electrones más 2 protones en el ánodo y el oxígeno más 4 protones más 4 electrones a agua en el cátodo. Si sumamos estas dos reacciones, pues nos da la hidrógeno más oxígeno para dar agua, ¿eh? O sea, multiplicamos aquí por 2 o dividimos esta reacción por 2, hidrógeno más 0,5 de oxígeno, y nos da agua. Es decir, esta es la reacción química que decíamos al principio de la pila, ya dividida entre lo que va a ocurrir en el ánodo y lo que va a ocurrir en el cátodo. Pues bien, la energía que hace falta para que tengan lugar estas reacciones es la que nos viene dada por este término. Y entonces, si son reacciones lentas, pues este término será grande y sustraerá una parte importante de la energía que teníamos de partida de la reacción de hidrógeno y oxígeno para dar agua, ¿no? Tengo aquí vamos a ver si es posible un programa. Profe, una pregunta. La variable de lo que multiplica a los logaritmos es una resistencia, ¿cierto? ¿Sí? Esto se llama la pendiente de Tafel. No es una resistencia porque tiene unidades de voltaje, de voltios, ¿vale? Aquí esto no tiene unidades, esto es el logaritmo de la corriente partido por una cosa que se llama corriente de intercambio, que es un término cinético, y esto tiene unidades de voltaje, ¿vale? Tiene las mismas unidades que el potencial termodinámico, voltaje, ¿eh? Entonces, se llama de Tafel. Es lo que nos... Vamos a ver, vamos a ir un poquito antes. Es lo que determina esta caída tan grande que tenemos aquí al principio, ¿vale? Cuanto mayor es este parámetro, mayor es esta caída, ¿vale? Mientras que la resistencia interna determina la pendiente en esta parte de la curva. Cuanto mayor es la resistencia, mayor es la caída en esta parte. Y luego aquí, otra vez volvemos a tener el parámetro de la pendiente de Tafel, pero aquí tenemos lo que es la corriente límite, que es la corriente que hay aquí al final. Entonces, este parámetro pues, nos determina la caída aquí al final de la curva, ¿vale? Entonces, a tu pregunta, tiene unidades de voltaje. Y es un término muy electroquímico. Se llama pendiente de Tafel. Lo vamos a ver más veces. Entonces, es un término que debe ser lo más pequeño posible. Vamos Gracias, a ver. profesor. ¿Sí? Vale. Gracias, profe. Gracias. Aquí está el resumen de todo lo que hemos dicho, de la curva de polarización de la pila de combustible, la pérdida por activación. Y aquí hay un poquito más de información. La vamos a ir metiendo poco a poco, pero la vamos a ver. Esta pérdida por activación se debe, como hemos dicho, a las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo. Y estas reacciones transcurren porque en esos electrodos hay una cosa que se llama electrocatalizador, y una que está dentro de una capa de catalizador, en inglés catalyst layer, ¿no? Entonces,
este material, que ya veremos porque es el material clave de la pila de combustible, es el que hace que la reacción transcurra a una velocidad muy grande. Y entonces es el responsable de que este término sea lo más pequeño posible, el catalizador. Luego las resistencias óhmicas, como habíamos dicho, es por el transporte de cargas. Las cargas dentro de la pila, ya sabíamos, son iones y son electrones, cargas electrónicas e iónicas. Y las cargas iónicas, sobre todo en el electrolito, que es la membrana, en una pila de tipo PEM, ¿vale? Luego hay otras zonas, que hay colectores de corriente, todas estas partes de la pila las vamos a ver, pues que también tienen resistencia interna. Y luego las resistencias de transporte, sobre todo, es el transporte de los gases, de los reactivos dentro de los electrodos, que son electrodos porosos. Entonces, esto tiene una resistencia, es necesario que el reactivo llegue al electrodo a través de este medio poroso y es lo que hace que se pierda energía en ese proceso, ¿no? Y viene dado por este último término. Entonces, cuando uno tiene que hacer una pila de combustible, uno tiene que hacer una pila de combustible que tenga pues pocas pérdidas tiene que poner catalizador, todo lo que pueda, pero ya veremos que es un material muy caro, porque entre otras cosas para pila de combustible de baja temperatura es platino, entonces tiene que poner catalizador el menor posible, pero para que este término no sea muy, muy grande, la tiene que hacer bien para que la membrana y los colectores de corriente y todo esto, utilizar materiales de baja resistividad para que este término sea pequeño. Y por último, los medios porosos, pues los tiene que ajustar bien para que las pérdidas por transporte de estos gases dentro de la pila pues sean lo menor posible, ¿no? Vamos a ver, tengo por aquí un programa, vamos a ver si lo voy a dejar de compartir un momento, vamos a ver. Sí, dejo de compartir y comparto otra ventana, ¿de acuerdo? Y vemos esto un poquito más. Vamos a ver. ¿Se está viendo, se ve lo mismo o se ve distinta? Creo que no lo he hecho. A ver. Sí, profe, estaba bien. Ah, sí, Se estaba veía, bien. profe, sí. Vaya, un momento, pues entonces voy otra vez. Es que a mí me aparece en otro sitio, tengo dos pantallas y me ha aparecido vamos a ver, ahora. Vale, entonces es esa. Vale. Vale, aquí solamente es un programa, se ve el programa, ¿no? Aquí tenemos la curva, ¿sí? Sí, profe, sí, se ve bien. Profe. Vale, pues aquí tenemos los parámetros de la curva, que son el voltaje termodinámico, que como vimos es el que depende de la energía libre de Gibbs de la reacción química de la pila, la corriente de intercambio, que es este parámetro que hay aquí abajo, el coeficiente de transferencia, bueno, el coeficiente de transferencia está metido dentro de B. B es lo que llamaba la pendiente de Tafel, y dentro son todo constantes, la constante de los gases R, la temperatura, y luego un coeficiente, aquí falta un cociente, es partido por el coeficiente de transferencia, el número de electrones que se intercambian en la reacción y la constante de Faraday, ¿vale? Todo eso es este valor B. No hace falta tener esto en mente, simplemente el valor de B. Luego la resistencia interna, el número de electrones intercambiados, que viene aquí, y la corriente límite, que es la que nos determina la velocidad de transporte de materia, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí un poco podemos ver cómo esta es la curva de polarización, esta de color verde, mientras que estas son las parciales. Aquí solamente quitamos la pérdida de activación, aquí es activación muy resistiva y aquí quitamos todas las pérdidas, esta es la curva real, ¿no? Entonces, pues para hacernos una idea de qué ocurre si, por ejemplo, vamos a aumentar la resistencia interna de la pila, si hacemos una pila más resistiva,
sea, pues vamos a ver si esto... Vaya. Vamos a ver. Voy a tener que volver a abrir el programa. Un momento. Bueno, un momento, lo voy a abrir otra vez y lo... A ver. ¿Por qué no funciona ahora? Sí, bueno, lo abrí hace una hora o así y seguramente sea... Vale, se ve, bueno, lo vuelvo a compartir, lo tengo que volver a compartir, ¿no? No se ve, ¿no? Sí, pero sí. ¿Se ve? No está compartiendo. ¿Se ve? No, no te Vale, veo. o sea que no se ve. Un momento. Un momento. Vamos a ver. A ver. Bueno, a ver si... Vale, ahora sí, ¿no? ¿Sí? Ahí Sí, profe. Pues vamos a aumentar la resistencia de la pila, perdón, vamos a aumentar la resistencia de la pila. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vale. Bueno, pues al hacer la pila más resistiva, pues lo que decíamos, la curva de polarización se viene abajo, ¿vale? Y el ritmo de potencia, pues también fluye. Es simplemente para hacer una idea de, por ejemplo, este parámetro cómo influye, ¿no? Entonces, pues es el tema de la resistencia interna. Por ejemplo, el coeficiente de transferencia, que es la pendiente de Tafel, si lo vamos a aumentar el coeficiente de transferencia, por ejemplo, pues mejoramos la pila. La pendiente de Tafel está disminuyendo. Aquí falta un cociente. Entonces, la potencia máxima de la pila la mejoramos. Vamos a mejorar, vamos a aumentar la corriente de intercambio. Pues igualmente mejoramos la pila, ¿no? ¿Vale? Y finalmente vamos a modificar la corriente límite de transporte, pues también mejoramos la pila. Entonces, esto es un poco pues para ver de qué forma podemos nosotros influir a la hora de hacer una pila de combustible, que bueno, pues es las partes que vamos a ver, o a la hora de una pila de combustible, que tenemos que buscar para que la pila sea una buena pila. Es decir, tenemos que tratar de tener un catalizador, este es un parámetro del catalizador, con una corriente de intercambio suficientemente alta, con una pendiente de Tafel suficientemente baja. Luego tenemos que poner unos conectores, una membrana con una resistencia interna baja, y lo mismo pues en los medios porosos pues tienen que permitir un aporte rápido de la materia, ¿no? Que son los procesos básicos que tienen lugar en... ¿no? Esto también lo vamos a seguir viendo ahora, pero bueno, ya de esta forma, pues un poco, espero que quede un poquito pues explicado cómo estos procesos de transferencia de carga, de conducción de carga y de transferencia de masa, pues influyen sobre lo que es la generación de potencia en la pila de combustible. Esta es la curva de potencia, es potencia frente a corriente. Igual aquí tenemos voltaje frente a corriente. Voy a volver
a donde estábamos antes. Vale, esto lo que decía al principio es la parte un poquito más, más densa, más... entonces, bueno, yo creo que la vamos a ver de diferentes formas, también la vamos a repetir, o sea que un poco es la forma de entender el funcionamiento de las pilas de combustible, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o si no, puedo seguir. ¿Profesor? Sí. ¿La pérdida resistiva es la que produce o genera más temperatura o es la que genera la temperatura en la reacción? Efectivamente, muy O buena sea, pregunta. mientras menos resistivo hay, mientras mejor sea el conductor, digamos, Exactamente. menos se calienta la pila, esa es el... Ahí y es está. más eficiente. Ahí está, efectivamente. Y es- La pérdida resistiva, exactamente, es el calor óhmico, ¿no? Es decir, Ya. la conducción de corriente, si es muy resistiva, pues va a generar calor. Y como decíamos antes, todo lo que sea generar calor es perder energía, porque la pila lo que hace es producir electricidad. El calor no es energía útil, o en principio, bueno, luego también creo que lo veremos un momento que hay formas de aprovechar también el calor, pero en principio lo que nos interesa es la electricidad y efectivamente si es lo que es rebo, pues genera calor y eso es lo que está indicando que se está perdiendo energía y que no está siendo transformada en electricidad. Pero no es la única forma de generar calor la pila, hay otras más, que es el calor termodinámico. Es decir, es el calor que viene dado por el segundo principio de la termodinámica. Hay una parte de la energía que la voy a transformar en calor. O sea que son los dos calores, el termodinámico y este que es el de conducción de cargas. Pero el termodinámico está generado por la misma reacción, digamos, es parte de la energía generada, pero en este caso la pérdida resistiva es a efecto de los conductores utilizados, digamos. Exactamente. El termodinámico es el que es así, porque es el calor que tenemos en la reacción, que es el delta H, el de la entalpía, pues de este calor tan solamente delta de G lo podemos aprovechar para la electricidad. Y luego está el T delta ds, que es el otro término, temperatura y delta ds, que es la entropía, que ese siempre es calor. Entonces, este es el parámetro que poníamos, que era delta de G partido por delta de H en la tabla. Sí. En la tabla anterior, vamos a ver, podemos volver a ella. Aquí. Por eso es importante. Este cociente es el que nos dice de todo el calor que involucra la reacción, cuánto podemos utilizar en electricidad. O sea, de toda la energía que involucra la reacción, como electricidad solamente podemos aprovechar delta de G. Por tanto, esta es la eficiencia. Y el resto, el 17% que falta aquí, esto es el 83%, ¿no? Pues el resto es calor. Entonces, ese calor siempre se va. Y luego, además de ese calor, pues viene este otro calor, que es el calor debido a la conducción de cargas. O sea, que las dos formas tienen de generar calor la pila. Por eso la pila, cuando está funcionando, se calienta. Todas las pilas de combustible se calientan. Pero lo que está transformando el calor, como decíamos también antes, es menos que cualquier otra forma de conversión de energía, ¿no? Para generar electricidad. Por ejemplo, estas reacciones, el calor es pequeñísimo. En este caso, se enfría. En este caso. En este caso, delta de G es mayor que delta de H, porque delta de S es positiva. Entonces, es una pila que se enfriaría, lo cual
tiene un problema grande, porque al enfriarse la pila, el calor, entre otras cosas, lo que hace es mejorar la cinética de las reacciones. En la reacción van a ir mejor a 80 grados que a 20 grados. Entonces, no se quiere que se transformar en calor, pero es bueno que la pila se caliente para que las reacciones vayan mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias, profesor. Vale. Pues aquí podemos hacer una pausa, ¿sí? Claro. Yo tengo aquí las 12:30. Podemos vernos en 10 minutos o en 15 minutos y tomar un refrigerio y seguimos ahora. Muy bien, pues entonces nos vemos 12:30, nos vemos a -15, ¿sí? Perfecto. Yo me conecto un poco antes por si queremos comentar algo de cómo va la cosa, ¿vale? Perfecto. Pero en principio seguiría a -15. Bien, profesor. ¿Vale? Ok. Pues en 15 minutos nos vemos. Nos Ahora. vemos.